la importancia que tiene el tema de formulación de proyectos. Y el último espacio es un tema que en mucha de la teoría no lo incluye, sino hacía muy superficial, le logran incluir todo el tema que es evaluación. Yo he visto casos en lo privado y en lo público donde la evaluación la toman como un gasto. Ustedes se han dado cuenta, no sé si Manuel, se han dado cuenta de que, por ejemplo, el tema de las auditorías, cuando se planifica cualquier actividad, miren, hagamos un proceso de auditoría, al final lo ven como gasto, logran asignarle muy pocos recursos, porque no lo ven la importancia de que nos invertamos todo en el proyecto. Pero el tema de la evaluación realmente nos sirve a nosotros para algo fundamental, que es la toma de decisiones. Nosotros no podemos estar trabajando un proyecto si realmente no tenemos la certeza. Primero, hacer una evaluación durante la formulación del proyecto, donde estar acumulando toda la información, haciendo los estudios, haciendo los análisis correspondientes, porque si no tenemos la certeza de que el proyecto está bien desarrollado, bien definido, bien formulado. En este caso es fundamental, ¿se recuerdan la gráfica que vimos donde en todo el proceso de la generación de la idea, de la prefactibilidad, de la factibilidad, había un bote de basura abajo? En ese momento era interesante ese bote de basura y esa gráfica es muy interesante poderla analizar, porque te dice que en cualquier momento de toda esa etapa puedes ir desechando todas las ideas que durante la evaluación te determinan que no van a tener. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema durante la tormenta del stand, hubieron varios proyectos que empezaron a dar, por ejemplo, proyectos de alimentos. En el área aquí de Sololá, una aldea que se llamaba, un municipio que se llamaba Panabar, aldea, no recuerdo exactamente si era municipio o aldea. La ayuda llevaban, por ejemplo, para darle desayuno a los niños, llevaban cereal. Entonces, en toda la comunidad repartieron cereal por la mañana. Algunos provenientes de recursos de donaciones o por medio de recursos propios que tenían algunos entes donantes, hasta el mismo Estado. Pero no lograban evaluar, decía yo, cómo vienen a dar cereal en una comunidad. Primero, que no tiene utensilios, porque después del desastre la comunidad quedó totalmente devastada, no tenía utensilios, no tenía platos, no tenía leche, no tenía otro tipo de, de ayuda que puede hacer. Y además, en un aspecto tan importante que lo vamos a ver más adelante, que es el tema cultural, la gente no estaba acostumbrada, las personas no estaban acostumbradas a desayunar cereal. Ellos están acostumbradas únicamente a desayunar huevitos, frijoles o lo que tuvieran, pero tenía que haber una tortilla de por medio. En este caso, el que hizo el programa del proyecto de cereal no fue bien evaluado, que en esa comunidad las personas no consumían, no, culturalmente no era viable el proyecto, no era rentable en términos económicos, en términos sociales, llevar cereal a una comunidad que no lo consumía. Muchas de las personas lo que hacían es que se lo daban a los pocos animales que les habían quedado. Por ejemplo, uno de los temas era dieron sueros también en ese proyecto, me recuerdo yo, para que la gente se lo tomara, porque los niveles de contaminación que tenían, el de agua estancada y todo eso, pues, que la gente tuviera muchos vómitos y diarrea. Entonces, el suero era vital para evitar que las personas se deshidrataran. En este caso, pero la gente no tenía educación de ver cómo consumía los sueros. Miraba un frasco de vidrio con una agüita amarilla diferente que uno llegaba a los 15 días y el frasco estaba sin utilizar. El proyecto que les comenté, el tema de formación a los maestros, los cuales iban a impulsar los cursos de información a los docentes, perdón, en días sábados. Entonces, al final era un proyecto que nació muerto porque en ningún momento evaluaron de que los docentes no querían dar su tiempo libre, que la única forma de poderlos capacitar era hacerlo en los tiempos laborales. Unas amigas en un momento también hicieron un proyecto de fortalecimiento a las mujeres en el área de Zacapa y nunca evaluaron el nivel de machismo que había en la región. Entonces, en vez de beneficiar a las mujeres dándole las herramientas y los conocimientos, lo que hicieron fue perjudicarlas, porque lo que hacían era que
al llegar con nuevas ideas a hogares netamente machistas, lo que hacían es que eran violentadas nuevamente o más de lo que eran. En algunos casos hasta mujeres las abandonó el esposo, las dejó con sus hijos. Entonces, el impacto negativo que tuvo en esa comunidad el proyecto por no evaluar las condiciones que vamos a ver a continuación es importante. Entonces, la evaluación, eso es como lo dijimos al principio del curso, la intención de este curso es crearse pensamiento crítico. Primero, de que los proyectos no son la obra. Los proyectos es el cambio en las condiciones de las personas, cambio en las condiciones de vida, mejorar, reducir los índices, en mejorar la comunicación, en mejorar la salud, en reducir la delincuencia, todos los problemas transversales que tiene el país. Eso es realmente un programa de inversión social, un programa de desarrollo, como decimos regularmente. Pero la evaluación es fundamental. Al inicio, para saber que estamos haciendo bien el proyecto, que lo formulamos bien, durante el proceso, la ejecución, es súper importante porque tenemos que definir si estamos haciendo bien las cosas, si estamos contratando buenos proveedores, si estamos contratando buen personal, si estamos ejecutando en un clima y en un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, esto nos sirve para tomar decisiones, detenernos y decir, bueno, hemos ejecutado el 25% de nuestro presupuesto, vamos por buen camino, sigamos ejecutando de acuerdo a lo programado, de acuerdo a la planificación. Si vamos por mal camino, podemos hacer una autoevaluación, corregir los errores que hemos hecho o cambiar el rumbo del proyecto que tenemos para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado, que ese 75% que nos hace falta, no lleguemos al final del proyecto y podamos decir, mire, si lo hubiéramos hecho hace un año, de repente hubiéramos hecho bien el proyecto, hubiéramos ejecutado mejor la obra, hubiéramos sido más eficientes, más eficaces, pero la evaluación es fundamental. Y como dijimos, también la tercera etapa es ya posterior a la puesta en marcha del proyecto. Ya cuando la carretera está entregada, saber de que tiene que cumplir con las especificaciones técnicas del tiempo de vida, la calidad de los materiales, la resistencia, el tiempo de vida de los repuestos. No, no puede ser que compren un vehículo, por ejemplo, que les dure 2 meses, o que compren un sistema de CCTV que al final se cae el sistema porque no fue evaluado bien, que las condiciones climáticas no permitían hacer una conexión vía fibra óptica o vía inalámbrica. Entonces, hay varios aspectos en el tema de la importancia de la evaluación. Vamos a empezar con el concepto de evaluación y dice, es una función que consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible. Entiéndase bien, o sea, tiene que ser algo realmente sin ningún prejuicio, sin ningún interés particular o de algún sector. Tiene que ser objetivo porque lo que nos sirve es tomar decisión. Si una evaluación no está bien realizada, realmente no cumple el fin que es el de medir cómo se hicieron o cómo se están haciendo las cosas. Y tiene que ser en las 3 etapas que mencionamos. En un proyecto que está por realizarse, donde está en el proceso de formulación y que está en curso y acabado el proyecto, donde está finalizado el proyecto. A un programa o un conjunto de líneas de acción. La evaluación es interesante porque usted no puede evaluar varias aristas, puede evaluar el producto final, puede evaluar procedimientos, puede evaluar ejecución, puede evaluar eficacia, puede evaluar temas administrativos, temas de impacto. La evaluación puede ser tan amplia que al final lo que esto nos ayuda es a tener el perfecto mapa de cómo se fue desarrollando el proyecto. Su concepción, su realización y sus resultados. Las 3 etapas como mencionamos. Se trata de determinar la pertinencia de sus objetivos y el grado de realización, la eficiencia en cuanto a la acción social y la eficacia en el impacto de la viabilidad. Esto es importante porque hay proyectos que, por ejemplo, se desarrollan pero que no tienen el impacto social. Fueron eficaces, fueron eficientes, contrataron en tiempo, hicieron el proyecto de acuerdo a lo planificado, pero realmente la gente no los usa. Yo, por ejemplo, he visto proyectos de estos, en algunos sectores sí, pero en algunos sectores no. Estos proyectos, por ejemplo, hay un edificio en Camino al Puerto Quetzal, que fue pensado para hacer un edificio para bancos, para la SAT, para varias entidades, con tal de facilitar el comercio con el puerto. Que estuvieran todos los agentes aduaneros, varias empresas estuvieran en el edificio, se llama Auxiliares 4.
no recuerdo el kilómetro exacto que está carretera al puerto. Pero es un proyecto estatal, es un edificio estatal. Lo que no identificaron es que la gente no le iba a gustar estar a 10 kilómetros del puerto, porque logísticamente no es factible. Hay pérdida de tiempo, un cabezal llega al puerto, entre lo que el piloto va, la SAT, que va a estar 10 kilómetros antes, no es rentable en términos de tiempo. Entonces las agencias aduaneras no se fueron, la SAT no se fue, los bancos si no están las agencias aduaneras no se iban a trasladar. Segundo, nunca hicieron un buen análisis del suelo, como hablábamos del proyecto de la zona 18, el edificio está mal construido, no fue un buen tratamiento del manejo de suelos en el área que se construyó, que ha tenido problemas de irse hundiendo poco a poco. Entonces es cualquier cantidad de dinero, es un edificio que pudo haber costado 10, 15 millones de quetzales y ahí está abandonado. Mientras que esos recursos se pudieron haber utilizado si se hubiese hecho una buena evaluación de suelos, si se hubiera realizado una buena evaluación de de la factibilidad logística que el edificio tenía, hubieran determinado que no era factible el proyecto. Y en su momento, antes de empezar a mover la primera piedra, lo hubieran dicho, miren, esto no es factible porque ninguno de nuestros, en el estudio de mercado, ninguno de nuestros clientes se va a venir a instalar este edificio. Entonces, al final es dinero desperdiciado porque nunca cumple el fin por el cual fue hecho, que es cambiar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Porque aunque estas cosas, uno ve una obra, por ejemplo, un edificio, uno dice que puede ayudar a cambiar las condiciones de vida de las personas. Este edificio, al tener a todas estas entidades que les digo yo, agentes aduaneros, bancos, SAT, o cualquier otra empresa que estuviera relacionada al comercio exterior, lo que hace es agilizar el comercio, como dice, y eso genera más empleo, más carga para el puerto, más empleo, más empresas, más atracción de nuevas inversiones. Entonces, la gente con empleo cambia sus condiciones de vida. La definición de evaluación, en general la evaluación puede definirse como una herramienta sistemática. O sea, es sistemática porque es un proceso, ¿verdad? Que lleva ciertos pasos, con base a unos criterios, lógicamente técnicos, a través de unas técnicas que mide, analiza y valora los diseños, procesos y resultados con el fin de generar conocimiento útil. El conocimiento es fundamental porque si uno determina en una evaluación que un proceso lo hizo mal, que un proceso de licitación no cumplió con los tiempos que estima la ley de compras y contrataciones, que no cumplió con los procesos que Guatecompra solicita, que uno no cumplió con hacer la evaluación de acuerdo a los términos de referencia o a la tabla de valores que uno determina en las bases de licitación, en ese momento lo que sucede es que ya tenés información que te sirve para evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Es más, también hasta te sirve, por ejemplo, que un proveedor no cumpliese con los términos de referencia, ya esto al quedar ya en algún tipo de registro, ya queda la evaluación de que es que el proveedor no cumplió, que le pediste 20 centímetros de altura del concreto y te puso 5, ese proveedor, ya cualquier otra institución que pueda entrar a quererlo contratar va a saber que ese proveedor no cumplió una vez. Entonces, si lo contrata, va a tener mayor responsabilidad en estarlo monitoreando para que cumpla con los términos de referencia. De lo contrario, ya sabe que es un proveedor que no puede contar con él, que sale fuera de los suferentes porque no cumple con lo pactado. Pero también mide los diseños, o sea, si el proceso está bien, si las herramientas que se utilizan para recabar información, para pagar, para los procedimientos y los manuales, todo eso se puede ganar los procesos en tiempos. Por ejemplo, hay evaluaciones que se hacen en relación a los tiempos que dura una institución, aunque no sea proyecto, pero por decirles tema de proceso, los tiempos que se duran en pagar o los tiempos que duran en comprar. Hay instituciones que son más eficientes que otras, porque conocen mejor la ley, porque el personal está más capacitado, porque están más pendientes, porque, no sé, hay varios factores que pueden influir en la evaluación del proceso. Y la más común en la que se enfocan es en evaluar los resultados. Si se planificó y se desarrolló el proyecto para desarrollar 20 kilómetros de carretera, el resultado es poder evaluar que efectivamente se tengan los 20 kilómetros de carretera. El proyecto era hacer 100 letrinas o dotar
de casas populares a una comunidad, ese se evalúa si están las 5 casas. Cumplimos en los tiempos, cumplimos en los costos, cumplimos con los productos. Entonces, la más común es la que se enfoca en el tema de los resultados. Pero antes de este resultado hay varios temas que se pueden también evaluar. Hasta la misma eficiencia del personal. Hay un tema, por ejemplo, con las horas extras. Como digo, la concepción de las horas extras es que no deberían de existir, porque eh, el personal, el principio es que el personal, si tiene que trabajar horas extras es por dos temas. Uno, porque utiliza el tiempo de trabajo para hacer otra cosa. O segundo, tiene demasiado trabajo que no le da tiempo de terminarlo. Pero en ese caso lo que la teoría te pide es que si tiene demasiado trabajo, contrata a otra persona que le pueda. Entonces, eso se puede evaluar. O sea, cuál es la carga laboral que tiene una persona, cuál es el tiempo que invierte en desarrollar los procesos que tiene asignados. En algún tema principal es que toda esta información que generen las evaluaciones sirve para tomar decisiones, sirve para crear conocimiento, para trasladarlo de una persona a otra, para dejarlo bien documentado y que quien llegue, por ejemplo, en el tema de compras, que ya tenga una base de decir, mire, estos son los procesos que se han manejado, estas son las evaluaciones, estos son los errores, estas son las correcciones, esta es la mitigación del riesgo que se hizo y estas son las recomendaciones que permite la evaluación para que esto no vuelva a suceder. Las principales características de la evaluación es que debe ser útil, ¿eh? Y práctico. O sea, si vamos a evaluar algo que no nos va a ser de utilidad, ahí es desperdiciar el dinero. Mejor se invierte en otra cosa. La evaluación debe ser algo tiene que tener un sentido. Como le digo, verificar la eficacia, la eficiencia, verificar los tiempos, los resultados, pero tiene que tener un carácter útil. Tiene que ser algo sistemático. La evaluación tiene que ser en tiempos. O sea, mire, cada 3 meses vamos a medir tal cosa, cada 2 meses, o cada semestre, o cada año, pero tiene que ser un proceso sistemático. Debe tener la necesidad de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque durante está realizando la evaluación pueden surgir temas que no se tenían contemplados. Por ejemplo, yo vengo y estamos haciendo una evaluación financiera, de ejecución financiera. Estamos viendo los tiempos, lo programado y que estemos cumpliendo con el cronograma. Y empezamos a ver que cuando vemos si efectivamente estamos cumpliendo con lo programado en términos financieros, pero no estamos cumpliendo con lo programado en los avances físicos. La construcción va más atrasada al avance de la ejecución financiera. Entonces, en este caso ya la evaluación te permite que hagas algún cambio, algún agregado, o que simplemente desarrolles otro instrumento que te permita evaluar el por qué el proyecto, el avance físico va más lento que el avance financiero. Esto realmente, el avance físico financiero, en la lógica te dice que debe ir, la ley te permite, en tema de lo que es obra gris, dar algún anticipo. Si no estoy mal, no puede exceder del 20% del anticipo. Entonces, en cierta parte del proyecto, sí puede ir más avanzado el financiero que el avance físico. Porque al proveedor se le da un avance del 20% y él para que empiece a trabajar. Pero luego tiene que ir presentando estimaciones y cada estimación tiene que ir reflejando el avance físico que tiene o dependiendo de cómo fueron desarrolladas las bases. En su mayoría se determinan estimaciones y esas estimaciones van contemplando, mire, ahorita ya avancé un 20%, cobras un 20%. Entonces, en algunos casos sí puede ir lo financiero un poco más avanzado que lo físico, pero la norma es que debe ir de acuerdo a la planificación. Si va atrasado o no va de acuerdo a la planificación, es momento de una alerta para tomar decisiones, para ajustar al proveedor, para ver qué es lo que se está haciendo mal, para que no esté avanzando la obra como se tiene estipulado. Los plazos tienen que ser temporales, o sea, una evaluación no puede ser a 10 años, o sea, no puede ser, porque cuando ya termine la evaluación, ya de repente ejecuté el proyecto, ya no me es útil.
Entonces, los tiempos de la realización de la evaluación tiene que ser de acuerdo a la necesidad que yo quiero. Es decir, darle ese carácter útil, que si yo quiero que sea, antes de empezar a ejecutar, evaluar si mi proyecto, el diseño está bien definido, bien formulado, y yo la información tengo que sacarla antes de empezar a ejecutar. De lo contrario, ya con los primeros concursos o ya adjudicado algo, ya me meto a problemas de penalidad o sanciones. En este caso, lo que buscamos es que cada evaluación sea realizada en los tiempos que corresponden. Como mencionamos, puede ser antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución del proyecto, y algo importante es que se debe incluir o buscar cómo se incluye, que se logre incluir algún tipo de evaluación posterior a la ejecución. Esto puede ser dentro del funcionamiento o dentro de algún tipo de fianza o de aseguramiento de la obra posterior a la entrega del y la variabilidad del objeto de evaluación. Puedo hacer mi objeto hoy, puede ser el resultado, pero como yo ya vi que la obra está buena, está completa, ya los arquitectos vieron que el puente tiene las características que se pidió en temas de calidad de productos, en tema de los espesores, en los acabados o cualquier otra condición que se pudo haber determinado en las bases. En ese momento yo puedo decir, no, ahora mi evaluación ya no va a ser de los resultados, ahora mi evaluación va a ser de procesos, mi evaluación va a ser financiera. Entonces puede ir cambiando en el proceso el objetivo el objeto de la evaluación. Los criterios a evaluar son 5. Primero, como decíamos, es la eficacia, ¿sí? Es de hacer las cosas de acuerdo a lo planificado. La eficiencia es cumplir, digo yo, es hacer más rentable, hacer el más con menos, ¿sí? Sin, lógicamente, y siempre lo hemos dicho, sin arriesgar la calidad. Yo desde un inicio del curso les dije que consideraba, a criterio personal, que el Estado no debe ahorrar en ser eficiente, ser eficaz, en que si algo vale 10 porque se tardan en pagar y si acortan el tiempo de pago puede salir en 8, en ese caso puede ahorrar. Pero el Estado, con tantas necesidades que tiene y con pocos recursos que tenemos, debe de invertir la mayor cantidad de dinero que pueda en los tiempos determinados y cumpliendo la normativa vigente en la población. Debe ser pertinente, se debe saber si es necesario. Por ejemplo, ya cuando el proyecto se está ejecutando, ya está por entregarse, vamos a hacer una evaluación de riesgo, de factibilidad del proyecto, ya en ese momento no es pertinente, ya no es necesario hacer esa evaluación, ya sería dinero por gusto. O cuando ya se adjudicó, ya se está trabajando el proyecto, vamos a determinar si el proveedor era el correcto cuando ya se le pagó el 50% de la obra. Es cuestión de criterios y de evaluar bien los tiempos y los espacios donde se va a hacer la evaluación. El impacto es muy importante, como les digo, porque se debe determinar si los proyectos realmente alcanzan ese objetivo social que se busca. Si esta escuela realmente cubre la necesidad que tienen de las personas, esta carretera es utilizada para el fin que fue buscado, no fue una carretera específica para beneficiar a un frontero o a una persona en particular, si esta planta de tratamiento realmente tiene la capacidad. El impacto es importante porque, por ejemplo, en las plantas de tratamiento pasa muy seguido que evalúa la comunidad ahorita que tiene 2.000 personas y hacen una planta de tratamiento con la capacidad de tener tanta cantidad de litros y que esos litros ahorita satisfacen la necesidad de las personas. Pero las comunidades van creciendo. No tengo ahorita el dato exacto de cuál es nuestra tasa de natalidad, pero cada año hay más personas y las comunidades se van multiplicando, entonces cada vez los desechos humanos son mayores. Entonces, en este caso, la planta de tratamiento en algún tiempo, puede ser 1, 2, 3, 5 años, va a volver a ser insuficiente. Entonces, o que realmente, decía yo, por ejemplo, tratamos una planta de tratamiento que solo va a tratar el agua de lluvia, por ejemplo, pero no va a tratar el agua de los desechos de los sanitarios. Entonces, hay que ver ese impacto. Lógicamente, al inicio, ver si es un proyecto viable o no. La viabilidad es súper importante porque incluye muchos aspectos que vamos a ver más adelante. Las principales funciones de la evaluación, como dijimos, es la retroalimentación. Las acciones ejecutadas o en ejecución,
retroalimentación es importante para poder definir si uno está haciendo bien las cosas. Es, por ejemplo, cuando hacen su evaluación o hacen el examen o comentan en los foros, ustedes esperan la nota porque la nota va a reflejar esa retroalimentación que le damos como docente. Le va a reflejar si hicieron, a mi criterio, lógicamente, si hicieron bien o no las cosas. O si hay hoy temas de mejorar, o mire, amplíe más algún tema, o esto no fue analizado de la forma correcta. Pero la implementación te sirve para hacer las correcciones, toma decisiones y correcciones. El aprovechamiento de las experiencias es importante, porque en una institución que ya cometió errores, eso tiene que quedar como un valor agregado para la unidad o para la institución o para cualquier otra institución. Si ya determinamos que tal producto, por ejemplo, no es factible por las condiciones del clima, por las condiciones del agua, por cualquier tema que pueda darse, ese aprovechamiento de esa experiencia nos permite que en un futuro hacemos un proyecto similar o una comunidad cercana hace un proyecto similar, puede identificar que esa forma de hacerlo no es la correcta. Entonces, esa experiencia te sirve para evitar errores futuros. Importantísimo, la rendición de cuentas. Todas las instituciones públicas, todos los funcionarios públicos, todos los servidores públicos, una vez recibamos o ejecutemos el dinero del Estado, somos sujetos obligados de rendición de cuentas. Entonces, esta es la rendición de cuentas, es a varias formas. Se puede rendir cuentas a los entes fiscalizadores. En este caso, podría ser la Contraloría General de Cuentas, el Congreso de la República, que puede exigir información. Se puede rendir cuentas al donante. El donante puede pedir, mire usted de forma trimestral, deme evaluaciones de tales y tales temas. Se puede rendir cuentas a las mismas instituciones públicas de control, a CGPLAN, al Ministerio de Finanzas, a cualquier otra institución, por ejemplo, la CONRED, que pide información en relación al tema de seguridad industrial y ocupacional. Entonces, la rendición de cuentas es a quien lo solicite, ¿verdad? A la opinión pública. Ahora que está de moda el tema de la auditoría social, ya todo el mundo se puede meter a su sitio web, a bajar la información. El tema de Guatecompras es pública la información, cualquiera puede ver qué se compró, cuántos oferentes. El tema de la información es como para poder brindarles, digo yo, esa transparencia de que el dinero y los recursos y ahí sí que los bienes del Estado se están usando de forma correcta. Para que sea efectiva, útil y utilizable, una evaluación debe tener, como hablamos, un diseño flexible. Permite introducir, se nos pasó por alto o identificamos de último momento que hay un tema que necesitamos evaluar. Estamos evaluando, por ejemplo, costumbres de los adolescentes de 15 años, por decirles algo. Pero no incluimos, por ejemplo, si alguien tenía algún vicio, por decir un tema que se me ocurre ahorita. En ese momento se puede incluir, mire, usted fuma, usted toma, dentro del instrumento. Puede ser una encuesta es uno de los instrumentos que se puede usar, pero hay varios instrumentos que se pueden utilizar para recabar información. Y ahí tiene que tener esa flexibilidad para poder incluir algún tema que nosotros necesitemos hacer. Debe no ser considerada solo como parte del ciclo del proyecto, sino como una actividad que guíe la identificación, la formulación y la ejecución en el seguimiento. En resumidas cuentas, todas las actividades deben ser diseñadas y llevadas a cabo suponiendo que serán evaluadas. Eso es pero mira, fundamental. Debe ser la evaluación. Yo lo comparo a la evaluación como el tema de capacitación. Hay muchas personas que compran grandes equipos y invierten en algunas instituciones, invierten 50 millones de quetzales, pero invierten muy poco en capacitar a la persona que lo va a usar. Entonces realmente no logramos sacarle el mayor provecho a ese equipo si no lo usamos de una forma muy sencilla, solo realmente para lo que lo necesitamos. Y eso nos puede pasar a nosotros poniendo casos de la vida útil, por ejemplo con las computadoras. Hay personas que compran computadoras con mucha capacidad de RAM, con mucha capacidad de velocidad, de almacenaje, de velocidad de RAM,
con que maneje videos, que maneje, y al final lo usan como máquina de escribir. No utilizan el 100% de la capacidad. Entonces, el tema de esto es de que uno debe evaluar cuál va a ser realmente el sentido de esto. La evaluación tiene que tener de carácter explicativo, ¿sí? Establecer relaciones de las causas y los efectos que tienen estas condiciones. Por tal causa, tuvimos este efecto, o sea, porque ejecutamos mal, porque no recibimos recursos, porque no logramos adjudicar el bien, porque se vino la lluvia. Ver qué fue la problemática y cuál fue el efecto que tuvo en nuestro proyecto. Lógicamente tiene que estar basado en hechos reales, tiene que estar basados en hechos comprobables. Eso es un tema muy importante con las evaluaciones, de que deben ser comprobables. No debe ser en base a supuestos si no se tiene la información concreta que debe ser. Satisfacer las necesidades de la información de todos los implicados. Esto es de suma importancia porque la evaluación debe generar la información que el ente al quien se le va a reportar, a quien se le va a rendir cuentas, cumpla con las expectativas de ellos. Por ejemplo, si nosotros pedimos una evaluación financiera del proyecto, no vamos a entregar una evaluación parcial, por ejemplo, de los primeros 6 meses. Si se está pidiendo que la necesidad, lo que está pidiendo el ente, mire, quiero saber cómo ejecutó el 100% de los proyectos, se debe entregar una evaluación del 100% de los recursos del proyecto. Debe tener un costo, para esto no hay un parámetro, pero el costo de la evaluación no debe ser mayor al mismo proyecto. No puedo decirle que puede ser un 5, un 10, un 20 o un 100%, no hay un monto, pero debe ser acorde. Tiene que, aquí como dice el término, debe tener consonancia con el proyecto o la acción evaluada. Nosotros en algún caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y nosotros ahí se gastaba cualquier cantidad de millones en proyectos, por ejemplo, de comunicación que se tenía. Pero la idea de estos proyectos tenía una razón de ser. Los medios, por ejemplo, sacaban solo lo negativo que hacía el gobierno, nunca sacaban lo positivo. Entonces nuestra función como ente de comunicación del Estado era tratar de tratar de divulgar lo bueno que según el gobierno se estaba haciendo. Y el objetivo es hacer un contrapeso, o sea, entre lo bueno y lo malo que sacaban los medios de comunicación, lo bueno que nosotros publicamos en los mismos medios, para que sea la misma población la que tome su propio criterio y tome su propia decisión. En este caso, lo que nosotros necesitábamos era elevar el índice de percepción favorable que tenían del presidente. En este caso, por ejemplo, el presidente entró con una percepción favorable de un 70%, por decirlo así. En el primer año eso empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y se logró determinar que la percepción del presidente andaba por un 40%. Y ya estar bajo del 50% ya era un tema de problema, porque significaba que más de la mitad de la población lo rechazaba. Entonces, el tema de nosotros era decir, bueno, empecemos a evaluar cómo hacemos una campaña que empiece a cambiar la percepción de estas personas sobre el presidente. Al final se hizo la campaña, se logró determinar, pero habían varios oferentes porque nosotros necesitábamos medir ese tema de percepción. Pero la percepción, el análisis de percepción de una de las empresas más grandes, por ejemplo, de estudios de mercados, como es IBOPE, o no me recuerdo cuál es la otra empresa grande que están, pero era mucho más caro el estudio, la evaluación, para ver si había tenido el impacto que nosotros necesitábamos, que el dinero que se había invertido en la campaña. Pero realmente no tenía el sentido, era demasiado caro el costo de la evaluación versus la inversión que se tenía. Y fundamental, como habíamos dicho, proporcionar la información a tiempo. Si va a entregarlo un año después, ya cuando la información no es útil. Y esta es pregunta de cajón. ¿Quién hace las evaluaciones actualmente en el Estado fuera de tiempo? Ya cuando realmente no es útil ni para recuperar el dinero, ni para corregir los procesos. Manuel, que tenés audio. ¿Quién me escucha? Ronnie.
Sí, bueno, Una pregunta, ¿qué institución del Estado va a evaluar fuera de tiempo? ¿no podría ser Segeplan, doctor? Puede ser ese plan también, ellos evalúan, pero por ejemplo, el papel de la Contraloría, no sé, Ronnie, el papel de la Contraloría, como la misma legislación de ellos no les permite que sean preventivos, sino ellos son correctivos. Entonces, cuando Pues, llegan a mi institución, ya el proyecto se ejecutó, bien o mal, ya se pagó y ya está el bien. Entonces, lo que hace es solo sancionar a quien lo ejecutó. En el caso, poner multas, poner denuncias o algún tipo de sanción. Pero en ese caso, a mi criterio, la evaluación va a destiempo. Y ya no se puede recuperar la plata. Lo que se hace es sancionar a las personas. O meter los presos a quien se llevó la plata. O castigar, por ejemplo, al proveedor para que nadie lo vuelva a contratar. O al funcionario ponerle gran multa. ¿Cuál es tu pensamiento en eso? ¿Cuál es tu percepción en ese tema? pues a mi parecer y en la experiencia y lo que he visto dentro del sector público, la Contraloría llega a pedir informes, la calidad del gasto, a pedir que se cumplió con todo el procedimiento y en conclusiones a deducir responsabilidades cuando ya se encuentran anomalías o o el producto no fue concretado o no hay ningún beneficio. Entonces muchas veces he visto que incluye la auditoría interna, auditoría externa o la Contraloría. Correcto. Correcto, y así es, pero realmente si quisieran recuperar el dinero ya no pueden, para que el dinero sea bien utilizado. En algún momento empezaron a implementar conocieron ustedes las auditorías concurrentes, que se suponía que iban a hacer durante la ejecución de los proyectos o de los mismos concursos. Pero llegaban solo se subían las bases y llegaban a evaluar. En ese momento lo único que podían evaluar era si se había, la única infracción o problema que pudieron haber tenido el proyecto era que si se había subido el tiempo de acuerdo a Guatecompras y que se habían cumplido los tiempos que pide el sistema para crear el proyecto de bases y luego dejarlas como firmes. Pero al final ya llega a destiempo. Entonces, ya en muy pocas ocasiones logran recuperar y darle un buen sentido al tema. Existen 6 ideas sobre cómo debe realizarse la evaluación ética de una sociedad democrática. Esto es importantísimo porque el evaluador debe tener un nivel alto de ética, porque primero, no puede hacer que la evaluación diga lo que alguna persona quiere que diga. Esto no es como las encuestas políticas que las aprietan tanto hasta que digan lo que quieren. No, la evaluación debe ser objetiva. Si los resultados son positivos, que dé resultados positivos, si los resultados son negativos, los tiene que dar. Pero el tema es que el evaluador debe primero conocer el programa o debe conocer la política que se va a evaluar y su contexto. Porque si no lo conoce, puede tener que su evaluación o su resultado tenga cierto sesgo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a poner ¿qué te digo yo? A un homofóbico a trabajar a evaluar un proyecto de diversidad sexual, por decirles esto. Por un caso extremo. El homofóbico ya tiene cierto sesgo. Entonces, desde que llegue a hacer la evaluación, va a tener cierta inclinación hacia los resultados que desea tener. Vamos a mandar a un auditor, ¿sí? A un contador público auditor, a evaluar la calidad de los materiales utilizados en la carretera tal. Aunque conozca el programa, no conoce realmente a ciencia cierta las características, los calibres, las densidades, cualquier especificación técnica que algún material puede tener. Yo hoy le mencionaba a un amigo que hace muchos años tuve conocimiento de, por ejemplo, que estaban haciendo pero eso era en lo privado, estaban haciendo una torre de estacionamientos. Y cuando ya lo iban a entregar a la obra gris, por ejemplo, el concreto, le sacan una muestra que se llama testigo.
luego lo ponen en una máquina que mide la presión, la fuerza y ahí sí que el peso que puede resistir esa obra. Entonces, en este caso, que era una torre de estacionamientos, quería ver si resistía la cantidad de carros por la cual fue diseñado, ver qué peso podía resistir el concreto. Resulta que cuando empiezan a meter la máquina para sacar el testigo que se llama, no lo lograba cortar porque la misma máquina, solo para sacar la muestra, lo deshacía. O sea, imagínate con la poca fuerza que tenía la máquina para poderlo sacar, nunca se pudo llevar a la prensa porque nunca salió una muestra buena. Entonces, yo le decía, ¿cuál fue el problema? O sea, eso fue como en el 99. ¿Cuál fue el problema? Y el problema resulta que la persona que hizo las compras compró un tipo de arena diferente al que le habían pedido. Entonces, nosotros como, por ejemplo, como administradores o ustedes que van a ser administradores públicos, si nos ponen a evaluar un tipo de arena de uno al otro, estoy seguramente que lo vemos igual. Pues no vamos a poder definir cuál es la calidad. Ah, no, este me parece mejor. Porque no tenemos el expertise, no tenemos el conocimiento para poderlo hacer. En este caso, el resultado va a ser cuestión de suerte, ¿verdad? Porque no vamos a poder definir de forma técnica cuál sería la mejor opción para poder hacer una mezcla de concreto. Entonces, sí es importante que el evaluador conozca el programa y la política. No podemos mandar a un machista a evaluar un programa de género, por ejemplo. Porque no va, o alguien que, aunque no sea machista, o que sea, no va a un tema extremo, sino que no conozca, o que no tenga esa sensibilidad para trabajar temas de género, para trabajar temas de juventud, temas de diversidad sexual. Si no tiene esa sensibilidad, ese factor humano, esa apertura a la integración de toda la sociedad, de todo el ser humano, no va a ser objetivo de su evaluación. Debe mantener la alta calidad técnica y la relevancia en el estudio de evaluación. Debe ser un especialista en cada una de las áreas. Si es una evaluación financiera, tiene que ser realizada por expertos financieros. Si va a ser una evaluación técnica, por el técnico de su área. Si va a ser de construcción, técnicos en construcción. Si va a ser ambiental, en técnicos en ambiental. Si va a ser en temas de salud, la evaluación debe ser pues, técnicos de salud, ¿verdad? No vamos a mandar a un auditor a evaluar temas de salud, sino cada uno de los especialistas, cada uno de los encargados de las áreas debe ser experto en el tema. Las decisiones de quien evalúa deben de tener en cuenta el tipo de información que quiere el cliente, los deseos y puntos de vista de otros agentes. Críticos, la naturaleza de las premisas del programa. Esto es ya habíamos conversado, que es importante evaluar qué es lo que se necesita. ¿Qué información necesita? ¿Qué tipo de información? Y qué otros agentes han interesado. Esto es importante para el tema del lenguaje. A la hora de hacer una evaluación, el informe de los resultados de la evaluación no sea tiene que verse todo grado de tecnicismo, como mencionamos al principio, pero debe ser comprendido, o sea, debe ser algo que cualquier persona que lo lea lo logre entender, no que sean con palabras tan rebuscadas que solo el sector especialista lo pueda entender o poder aplicar. Importante, como mencionamos, considerar la posibilidad de usarlo desde el principio, no al final. Si usas la evaluación al final, lo único que vas a determinar es qué hiciste mal. ¿Sí? Si no te va a dar tiempo, no les va a dar tiempo de poder corregir los errores en un momento oportuno del proceso, sino que ya al final, o si lo haces solo al principio, vas a terminar que el proyecto está bien definido, pero de repente en la ejecución se ejecutó mal. No se siguieron con la programación, con los principios o con la normativa vigente. Y fundamental es que el evaluador debe de comportarse de forma ética durante todo el proceso. Las políticas de decir que no toda la información es útil. El evaluador tiene que tener la capacidad de poder seleccionar, separar y definir qué información es de utilidad y qué información es puro relleno o es pura basura, la cual tiene que desechar, porque de cierta manera lo que nos haría es un informe demasiado abultado que no sirve para nada, solo concretarse la información que realmente genera utilidad. Y segundo es que no toda la gente es usuaria de la información. Esto es
es un tema de saber quién es a quién va dirigida los resultados de evaluación. Si es para el gerente del proyecto, si es para el donante, si es para la Contraloría, si es para las entidades públicas de control, si es para la población en general, es para ver quién es. Y en base a quién es que se debe definir la información. Requisitos profesionales que debe cumplir un evaluador. Esto ya estamos hablando de la persona que debe evaluar. La sensibilidad cultural, fundamental. No podemos mandar a una persona que no tenga la sensibilidad de un tema de juventud, por ejemplo, un tema de género, un tema de indígenas. Si no tiene sensibilidad para tratarlos, no va a ser un buen evaluador. Debe considerar que la información es anónima y confidencial, porque si alguien me da alguna información, el levantado de datos, y lo que pasa es que rápido se le dice es que fulanito me dijo tal cosa, lo que hace es crear conflicto en la misma institución, y al final les ponen en alerta. Si alguien está haciendo malas cosas, los ponen en alerta. La responsabilidad, dice responsabilidad en las evaluaciones. El único responsable en los resultados que hay de la evaluación, lógicamente de acuerdo a los instrumentos que él mismo cree o que el grupo que está coordinando la evaluación es los evaluadores. No hay nada más. Si el resultado, como le digo, si es sesgado, si es correcto, si es ético, si es objetivo, el evaluador es el único responsable. Debe tener consideración con los informantes, porque ¿qué es lo que pasa? Es que la evaluación debe considerarse un margen de error, porque puede ser por nerviosismo o por cualquier otro tema que la gente no proporcione la información cuando se le entrevista, por ejemplo. Yo les ponía un ejemplo que me pasó a mí cuando tenía como 14 años, o 15 años, tenía una cosa así. Yo en ese tiempo ya me había tomado en alguna ocasión un par de cervezas, le decíamos a unos amigos. Llega un encuestador a mi casa y hace un montón de preguntas, y en una de esas dice: en esta casa alguien ha consumido cerveza en los últimos días. Y yo fui el primero que dije no. Entonces ese error, ¿verdad? Ese error estadístico, lógicamente tiene que ser eh, tiene que tener esa claridad el informante. Es que va a depender de muchos factores, de miedos, de el no tener costumbre a no delatar o ponerse nervioso, o simplemente que tienen capacidad de mentir y no logran eh, y no transmiten la información como correcta. Entonces el evaluador tiene que tener esa capacidad de poder definir qué información es verdadera y cuál es equivocada. Porque si toma toda la información como válida, en ese momento, si él tiene alguna duda o una cosa así, le puede salir resultados diferentes a lo que debería de la evaluación. Integridad y omisiones. O sea, si determina algo, si encuentra que hay un acto de corrupción, si encuentra que hay un proceso malo, si encuentra que no se cumplieron da como resultado la evaluación que no se cumplieron con los objetivos trazados en el proyecto, en ese momento debe de reflejar. No puede omitirlo, porque la omisión de la información o de los resultados no cumple con lo que hablamos anteriormente: el de rendición de cuentas, lo de transparencia, el control, toma de decisiones, las correcciones, retroalimentación. O sea, si él omite problemas dentro de la evaluación, no vamos a poder cumplir con ninguno de los objetivos que nos hemos trazado. Hay que entender que también se deben, aparte, la mayoría de las evaluaciones, por ejemplo, involucra a personas. Entonces las personas también, de acuerdo a su estado de ánimo, su personalidad, su conocimiento, si evalúas a alguien que no estuvo dentro del proceso, te puede dar una información tan tergiversada que no va a ser correcta. O puede ser que alguien no perciba el tema que se está tratando. O sea, no tenga la información clara, o no la maneje, o que la sepa, no pueda explicarlo. Entonces, él tiene que tener ese colmillo para poder separar ese tipo de información. Tiene que entender que hay errores también,
y los errores pueden ser en las tabuladas. Y eso es muy común, que cuando se saca la información, a la hora de tabularlo, lo tabula, son muchas, o omite tabular alguna información, o la tabula mal, entonces los resultados de las gráficas y de los análisis van a ser diferentes. Entonces, debe de contemplar el hacer una revisión posterior a que ya están digitalizadas toda la información para asegurar que el traslado de esa información, de ese instrumento que te ha servido para recabar información hacia la base de datos y a los instrumentos de análisis, sea de una forma correcta. Súper importante el poder convalidar la información. Tiene que hacer cruces. Si a mí un resultado aquí me dice que nuestra ejecución fue correcta, por ejemplo, que cumplimos en los tiempos y cumplimos de acuerdo a lo programado y al cronograma, yo después quiero ir a ver la calidad de gasto, porque puedo ver que, como dijimos, ejecutamos financieramente todo el dinero, pero después hay que ir a ver, hay que hacer un cruce, que ir a ver, bueno, sí, ejecutamos el 100% del proyecto de la escuela, pero quiero ir a ver la escuela, si tiene el techo que se pidió, si está pintado como se solicitó, si tiene las puertas, si tiene los pupitres, si tiene todo lo que establecen los términos de referencia. Y por último es compartir los resultados. La información, si se la queda solo una persona o se archiva, no tiene ningún sentido. Realmente, como dijimos al principio, y lo he repetido ya como 2 veces, toma de decisiones, rendición de cuentas, transparencia, retroalimentación, fundamental, objetivo de las evaluaciones. Hay 4 tipos de evaluación. La primera es por su ubicación temporal, por su objeto, por quién lo hace y por los instrumentos. Por su ubicación temporal es lo que hablamos. La que es previa es la que está antes de que se empiece a ejecutar. Es la que se hace durante la formulación del proyecto. Antes de que se ejecute, antes de que se erogue algún quetzal, antes de que se pague el primer quetzal. En ese momento, toda la evaluación es documental. Y lo que nos sirve, como dijimos, es asegurar el éxito del proyecto desde su concepción, desde su formulación, desde que está en papel. Ya ejecutando ya es la evaluación simultánea, que es la segunda, que podemos ir evaluando todo lo que dijimos, al personal, los procesos, los resultados, la ejecución presupuestaria, la disponibilidad financiera. Hay algo importante, por ejemplo, así como los estados, las instituciones del estado que planifican o tratan de ejecutar en base a su presupuesto. Las que son del Ejecutivo, por ejemplo, que reciben su cuota de forma cuatrimestral, no necesariamente le vayan a dar el 100% de lo que tienen presupuestado. Tienen presupuestado 100 millones y al final a COPEP les da 80, les da 70. Entonces es importante eso de hacer las evaluaciones de cómo se ha ido ejecutando y buscar la razón. Si la razón es la falta de efectivo, entender de que el Estado sí funciona. Te da 100, pero solo en papel, pero ya en efectivo, en cash, te da menos. Al final, porque al final esta es una evaluación que no la hemos mencionado durante el curso, pero al final se debe hacer una evaluación porque se debe liquidar el proyecto. Se debe decir, bueno, sobró tal dinero, se hace la evaluación de cuánto sobró y se entrega. Se devuelve al donante, se manda de nuevo al Fondo Común del Estado, se deja o se pide que quede en los fondos propios del proyecto, se le busca un destino. Se entregan los carros o se absorben los vehículos que se tienen, se entrega la obra si lo va a ejecutar la municipalidad, si lo va a tener el control en un poder, en un COMUDI o alguna otra institución pública, y en ese momento haces todos los procesos que tengas para finalizar el proyecto, para finiquitarlo. Y la evaluación posterior es lo que hemos hablado, que esto es un tema que es de suma importancia, porque no puede ser que un proyecto, que un producto, que un resultado no cumpla con los tiempos con el tiempo de vida que debe tener. Eso lo hemos dicho, la carretera tiene tiempo de vida de 20 años con el debido mantenimiento, debe cumplir con los 20 años con el debido mantenimiento. Por su objeto, tiene que ser por el propósito cual fue hecho. Si el propósito es evaluar el resultado, si el propósito es de
de ver la ejecución financiera, ver la eficacia, ver los procesos, ver su escala y los niveles, ¿verdad? Que puede ser evaluaciones pequeñas, bueno, evaluemos los ingresos, evaluemos solo los ingresos o solo los gastos, podemos hablar toda la parte financiera, podemos evaluar solo los concursos de licitación, podemos evaluar solo las cotizaciones, las compras directas, podemos evaluar las cotizaciones en general. Y los niveles, esto es algo medio gracioso, pero la evaluación la catalogan, al igual que los proyectos, los niveles, ¿verdad? Grandes y pequeños. Entonces, dependiendo del volumen, la cantidad de dinero, así es el nivel de la ejecución que se tiene. ¿Por quién lo hace? Externas, cualquier entidad que esté fuera del mismo proyecto. Entonces, en algunos casos, en su mayoría. En el caso, por ejemplo, de los proyectos públicos, pueden ser evaluados de forma externa por la Contraloría General de Cuentas, o pueden ser evaluados si son producto de donación o de préstamo. En algunos casos piden que ciertas firmas de auditores hagan una evaluación. En el caso de las donaciones es más común. Entonces, que yo les voy a donar tanto dinero, pero tal empresa es la que va a hacer una auditoría. Entonces, ustedes dejan ya reservado dentro de su proyecto la cantidad de dinero que esta auditoría va a comprar para hacer la evaluación externa. Interna, en su mayoría, es los medios de control que se tienen, la auditoría interna, cualquier sistema que implemente la dirección para poder evaluar a sí mismo la ejecución del proyecto, para darle seguimiento a los procesos y para darle cumplimiento a lo formulado. La evaluación mixta puede ser, en este caso, externa e interna, pueden tener las dos y pueden estar evaluando lo mismo en los mismos tiempos. Y la participativa es lo que les digo que hace un par de años para acá ya tiene un poco más de importancia. Antes la información era muy reservada. En este caso, para las instituciones públicas, la mayoría de la información son muy pocas cosas lo que es público. Entonces, ya la ciudadanía ya tiene una participación y un papel y un rol muy importante dentro de las evaluaciones y el seguimiento que se le da a los proyectos y a la actividad pública como tal. Por los instrumentos, puede ser cuantitativos, netamente numéricos, y cualitativos para ver condiciones o para ver temas de personas, ver temas de características de personas. Algunos, para finalizar, algunos informes que son de obligación, que son parte de las evaluaciones internas que uno hace, que son los que estipula la ley de presupuesto, ¿verdad? Todo el tema de ejecución y cumplimiento de las metas. También el CIPLAN habla de la ejecución financiera y las metas. Y esto es bien importante porque ha obligado a que las instituciones del Estado empiecen a planificar por resultados. Yo les comento, por ejemplo, en la institución que yo estoy, en Solic, cuando yo llegué ahí, la percepción de la gente era que nosotros éramos una oficina de bienes raíces, arrendábamos lugares. Entonces nuestras metas era arrendar 3 bodegas, arrendar 5 terrenos. Esas eran las metas que tenían los planes operativos y los estratégicos. Donde digo yo, no hombre, el tema es la gente. O sea, nosotros tenemos como Solic, tenemos 2 objetivos primordiales, 2 razones de ser, 2 mandatos. Una es la atracción de nuevas inversiones y la segunda es la generación de nuevos empleos. Entonces, en base a eso, yo tengo que generar cambios en la población, o sea, humanizar, como dijimos, nuestras metas y nuestros resultados en función a eso. Entonces, si yo determino que a nivel nacional tenemos un porcentaje, por ejemplo, de desempleo del 3.9, de acuerdo al último estudio del INE, mi meta es contribuir en reducir ese 3.9% a 3.8. Entonces, ese es reducir, aumentar, ampliar, pero en estas 2 funciones que son mi mandato. Ya no alquilar las bodegas es el medio para que yo cumpla, para que yo genere empleo, para que yo traiga nuevas inversiones. El poner una bodega, un terreno a disposición, lo que voy a asegurar es que esas inversiones vengan nacionales o internacionales al lugar donde yo le estamos destinando. Y lo importante es que se generen empleos. El SNIP también, ¿verdad? El seguimiento que hemos hablado.
y las auditorías financieras administrativas anuales que hace la Contraloría General de Cuentas o las mismas instituciones hacen por medio de del plan de auditoría que tiene cada institución. Tenemos todavía como un par de minutos, consultas sobre los temas que hemos visto el día de hoy o sobre el proyecto final que tienen que entregar el próximo domingo. Edgar, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mire, básicamente, doctor, yo tengo una... ¿Quién me habla? Omar Ventura, perdón. Hola, Omar. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Mire, yo tengo una consulta respecto a... Bueno, realmente dos. La primera es respecto a qué tan puede hacerse realmente. No te escuché, Omar. Creo que hay otra comunicación abierta por ahí. Sí, alguien tiene... Manuel tiene el micrófono abierto también. También un western por ahí. Ahora te escucho. Explícame. Bueno, sí, pues le decía, lo primero es con qué tan vinculante es posible hacer los resultados de las evaluaciones para futuros proyectos. Vinculante no es, porque o sea, alguien no puede obligar a que utilices alguna base para hacer algo, pero sí es de suma importancia. Si no lo usan es realmente tener un riesgo más. Es correcto. Sí. Es correcto. Entonces, digamos, por ejemplo, si en algún caso, por ejemplo, en un proyecto hubo un problema de calidad de la ejecución, que puede ser que se haya cumplido, digamos, técnicamente, básicamente con las cuestiones, pero no fue pertinente, no se tomó en cuenta temas de participación y algunas otras cuestiones, hasta temas graves, digamos, hasta temas graves de incumplimiento, etcétera. ¿Cómo poder hacer para que eso, primero, los proveedores, por ejemplo, puedan ser descartados? Segundo, para que todas esas lecciones aprendidas puedan ser vinculantes y se prevea, digamos, que en otros procesos no pueda suceder, porque si no, realmente los procesos de evaluación terminan siendo un poco de retórica, ¿verdad? Porque se hace la evaluación, correcto, pero no pasa nada, ¿verdad? Correcto. El tema principal es que también es un instrumento para los entes fiscalizadores que tenemos oficiales del Estado. Pero sí existe un proceso dentro de Guatecompras, entre el Ministerio de Finanzas, para sancionar a aquellos proveedores que incumplen con la normativa o que incumplen con los requerimientos, además de los procesos legales que se pudieran plantear. Pero sí hay un proceso. El tema es que por la independencia que cada uno de las instituciones tiene, por ejemplo, el Ministerio, lo que hablábamos hace poco de que quienes hacen canchas deportivas. Hay un montón de instituciones en el Estado que hacen canchas deportivas, pero ninguna le puede decir a la otra no lo hagas, o mira, yo hice esto bien, yo hice este mal, porque al final es decisión. Y esto es uno de los objetivos del SNIP, el tener ese grupo, esa base de datos de proyectos o información que te sirva para que no cometas los mismos errores que tienen. Pero el problema básicamente es cómo está estructurado nuestra administración pública, porque cada uno, nosotros somos como 14 ministerios, por ejemplo, más todo el resto de secretarías y dependencias, y cada una va jalando su carreta, ¿va? Para el lado que mejor le convenga o para el lado que más le interese, en vez de hacer una planificación como Estado. Tenemos un plan, cada gobierno trae su plan de gobierno, pero al final el ejecutarlo ya es responsabilidad de ese plan. Yo siento que ese plan, con muy
Un momento, por favor, se perdió la comunicación con el doctor. Ya estoy. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se escucha. sí, sí. Ya listo para empezar el curso. Solo quería agradecerles y comentarles que fue un placer de compartir con ustedes estas 4 semanas y que les deseo el mayor de los éxitos, que le pongan la mayor ganas posibles a la carrera, ya les falta poco y esta es la recta final y tienen que echarle todas las ganas del mundo para salir ya el próximo año. Les deseo suerte y seguimos a la orden. Ahí tienen mi correo electrónico y mi número de teléfono, en lo que yo puedo ayudarles con mucho gusto. Gracias, doctor. Lamentablemente fue muy poca la participación porque por tema de audio como dijimos, pero muchas gracias por todo. No, cualquier tema estamos a la orden y todavía tenemos tiempo para el examen y los foros y el trabajo final. Cualquier duda me escriben al foro general o al WhatsApp. Gracias, doctor.